Tengo la sensación, no sé qué opináis vosotros, ¿no? De que la población civil pues está empezando a visualizar las orejas al lobo. Tengo la sensación. Ante un modelo de gobernabilidad que se construye a partir bueno, la ilusoria apariencia de un estado del bienestar, derechos, libertades, servicios, y apreciamos que, bueno, pues las vías eran del año 1992, el nudo de Córdoba, ¿no? Claro, no tan solo es que estamos ante infraestructuras obsoletas, además, hoy sabemos de bajísima calidad. Pero no tan solo las vías, el lecho de las vías, la grava que se utiliza, podemos optar por bajas calidades, buenas calidades, y se opta por bajas. Es decir, que se nos exige deberes un 70% más en cargas tributarias y sin embargo los servicios pues son los que son. Son los que son. La respuesta, bueno, quizá peco de un cierto egoísmo, pero debo reconocer que la respuesta de almerienses de Huelva, de Córdoba, pues a título personal me emociona. Y no tan solo me emociona, sino que creo que dignifica y mucho la figura de las víctimas, que hasta la fecha eran instrumentalizados a partir de la ritualística masónica. ¿Qué quiero decir? No tan solo es que la población y el círculo íntimo de las víctimas se han negado a un funeral laico, sino el argumento. Huelva, Almería, Córdoba se nos presenta como cristiana. Y esta es una cuestión que a título personal me ha emocionado mucho. Quiero agradecer a, a estas personas por esta respuesta. Son 36 años sufriendo un calvario, un martirio, un vía crucis por defender los espacios de la democracia cristiana, y por su gesto los conoceréis. Nos hablan de estado del bienestar y esto es el estado del malestar. Nos prometen servicios y los servicios son los que son. Estamos hablando de unas vías del año 1992 de bajo coste, de una grava de bajas calidades, ante un gobierno que opta por el electoralismo, invierte 1.400 millones de euros públicos en regalar billetes de tren, reducir al ciudadano a la condición de mendigos, para luego no invertir en infraestructuras y prácticamente jugarnos la vida, maquinistas, equipos de emergencia, el propio viajero, en la que debería ser pues una red ferroviaria de vanguardia, visto que los españoles en principio pues somos los artífices del AVE a la Meca. Es decir, que hasta la fecha creíamos que éramos pues una potencia en el mundo, ¿no? En este tipo de infraestructuras, este tipo de la batería de respuestas y de mentiras de las partes implicadas, cadena de mandos, cúspide de la pirámide, Óscar Puente, pues exige dimisiones. Y la nota positiva ante esta desgracia es que hemos podido visualizar pues un gobierno de la nación que tiene que huir de la población. Se consuma una desconexión absoluta entre pobladores y gobernantes y se rubrica, se certifica pues el final de una manera de interpretar la política y la gobernabilidad de un espacio articulado a partir de un Estado-nación. Es decir, la masonería política ha tocado su fin. La respuesta de nuestro pueblo es cristiandad, el respeto a las víctimas, por favor. ¿Cómo podemos instrumentalizar? ¿Cómo podemos plantear electoralismo? ¿Cómo podemos desenterrar cadáveres de este modo? ¿Cómo nos podemos fotografiar con cuerpos que yacen debajo del amasijo de hierros y de la nota negativa
que lo es. Estamos ante pues una catástrofe importante, más de 40 víctimas, además un seísmo de descarrilamientos que ahora se proyecta una sensación de inseguridad, es decir, te lo tienes que pensar en el momento de utilizar este tipo de servicios, pero eso sí, España hoy pues parece Corea del Norte en el momento de tributar. Tenemos que pagar un 70% más y recibimos muchísimo menos cuando venimos de referentes históricos, de otro tipo de contextos en donde el ciudadano pagaba poco y recibía bastante y además de calidad. Bueno, más que unas explicaciones, yo creo que debemos de exigir unas responsabilidades políticas desde nuestro punto de vista. El señor Óscar Puentes, Partido Socialista Obrero Español, ministro de Transporte en funciones, pues debería plantearse seriamente el presentar la dimisión, ¿no? Se gastan 1.400 millones de euros en subvencionar trayectos, en reducir al ciudadano a la condición de mendigos. Yo no quiero un Estado que me esté regalando billetes, quiero poder trabajar y pagármelo de mi bolsillo. Socialismo en mayúsculas ante el final de, bueno, pues una forma, un modus, una lógica, una cosmovisión de interpretar la política que ya no encaja en absoluto, no tan solo con las cosmovisiones, pasiones, tradiciones, cultura, sino con las exigencias tanto económicas, sociales, políticas, la soberanía, la seguridad nacional del Reino de España. Es decir, estamos todos hasta los santos cojones, para rubricar, nada más. Yo creo que esto se ha percibido. Hasta la fecha las víctimas pues han callado, han mirado para otro lado, veníamos de las residencias, no ha habido una respuesta y esta vez no tan solo es que percibimos una respuesta, sino que además se levanta la cruz de la cristiandad. Algo, es un gesto que yo creo que los familiares, conocidos, amigos, Huelva, Córdoba, Almería, Madrid, es un gesto que yo creo que dignifica y mucho la figura del difunto. Así que felicidades y muchísimas gracias, toda la luz y todo el amor del mundo, y esperamos, seguimos trabajando para poder plantear una forma distinta ante la exigencia de la fotografía de la historia de gobernabilidad de España que se ajuste a aquello que somos los españoles, que somos criaturas sencillas, humildes, honradas, risueñas, y que se nos está devaluando y mucho, se nos trata como si no fuéramos entidades pensantes o inteligentes, y esta vez yo creo que la población está perdiendo el miedo, y ya os anticipo que esto es la puerta a huelgas generales, esto es la apertura de la puerta a conflictos guerra civilistas, presuntamente, que es justo lo que se está buscando desde el órgano de la gobernabilidad, desde Zarzuela a Moncloa, desde el 2008 en adelante, la presencia de movimientos de disidencia controlada, el bipolarizar España y enfrentarnos, y el plantearnos la fotografía de Aldamuz, que es, desde mi punto de vista, pues uno de los instantes más telúricos, funestos, siniestros de la historia reciente de España. El fotografiarse entidades antagónicas, totalmente difuminadas, socialistas de la mano de un monarca y monarcas de la mano de socialistas, ante una instantánea que lo que nos muestra es una España poco razonada, menos inteligente, y la locura por sistema y la muerte como solución final. Ante el fracaso, el abdicar de nuestras funciones tanto como personas y como colectivos, que en principio deberíamos paliar las devastadoras consecuencias de la ignorancia, de la enfermedad y de lo maligno. Así que me ha parecido oportuno empezar por este punto, el reiterar el abrazo, la muestra de cariño y toda la luz del mundo, pues a familiares, compañeros, amigos de las víctimas. Estamos con vosotros, todos los españoles estamos consternados de este tipo de fatalidades. Confiamos en los distintos actores que componen un Estado para resolver las dudas del círculo íntimo de las víctimas.
debemos reconocer que ha pasado para además evitar que vuelva a pasar. De momento, las bajas calidades, de momento, el hecho de que se nos esté hablando de una vía cortada antes del paso de este tren, bueno, nos abre a todos hacia un escenario de incertidumbre, de preocupación. Debemos ser pacientes, esperar al proceso de investigación. Confiamos y mucho en este tipo de profesionales y estamos seguros que vamos a obtener respuestas y esperamos que la política, entre comillas, desde nuestro punto de vista ya no pueden ser interpretados como políticos ni políticas, pues estén a la altura de las circunstancias, y lo que procede es que la cúspide de esta pirámide, Óscar Puente Sánchez Castejón, den la cara y que alguno presente la dimisión, porque esto es insoportable y además estamos pagando aquello que impide pues la movilidad de un eje social y económico. Es decir, ¿qué sentido tiene el tener que tributar un 70% más si una vez hemos retirado el caudal del efectivo del bolsillo del ciudadano, lo que logramos es detener un modelo económico? Efectivamente, desde el 2008 en adelante ni tan siquiera redactamos nuestros presupuestos generales del Estado. Sendos partidos, bipartidismo, nos han planteado pues un rescate a la griega. Además, somos intervenidos. Sendos ministros de Economía, Luis de Guindos o Nadia Calviño, ni tan siquiera atesoraban el carnet del partido. Estamos ante los hombres de negro. España, en el 2008, toca fondo, la quiebra técnica del Estado español. El internacionalismo nos ha mantenido el corpus en constantes vitales a partir del maná de la deuda, y estamos hablando que los españoles en el último periodo de gobernabilidad de España, el sanchismo, pues por per cápita pasamos de 9.000 euros a 38.000 euros, suma y sigue, y los servicios y las calidades son las que son. Nos hemos devaluado mucho, un modelo político que ha repercutido en todo aquello, en toda columna que sujeta un edificio, es decir, una patria. Desde el sector primario, cargas tributarias que exigen a nuestros agricultores y ganaderos, pues desde la utilización de semillas transgénicas, la adulteración a través de elementos petroquímicos de las cosechas, la hormonación del ganado para poder cumplir con los objetivos y los plazos y los pagos, que conlleva pues el adulterar los procesos alimenticios, que a su vez conlleva el ahondar en el sentido de la enfermedad y los procesos cancerígenos, la principal causa de mortalidad de España en los últimos 50 años. Un desglosar, desgranar, desarticular, un desmontar lo que desde mi punto de vista es la obra de las obras, esencial ante un contexto extraordinariamente seco, un secarral España que afortunadamente es vertebrada por un riego sanguíneo de ríos, y la obra hidráulica nacional es esencial para el desarrollo de nuestro pueblo y de nuestra nación, y sin embargo lo que se aprecia es la nula inversión, actualización y además el desmontar una obra que encima nos ayuda a paliar lo que estas personas denominan cambio climático, efecto invernadero, CO2, que debemos de asumir los ciudadanos. Somos responsabilizados cuando, a tenor de la paupérrima situación del común de los mortales, un bolsillo vacío, un estómago vacío, una conciencia vacía, es decir, consumimos poco, contaminamos nada, y sin embargo se nos ha desmontado la obra hidráulica nacional y hemos desembarcado todos en el escenario de Paiporta, ante unas presas que no pueden contener una tormenta, y estamos hablando de 100 forenses asignados para investigar lo sucedido, cuando un gobierno de la nación nos está hablando de 248 víctimas. Es decir, nos están tomando el pelo. Nocturnidad y alevosía, visto que a los 3 días de la catástrofe de Paiporta no tan solo se detiene el recuento de cadáveres, sino que además se nos coloca una pancarta en la zona del seísmo
afirmando que se va a construir una ciudad inteligente. Prácticamente Paiporta ha transformado la Franja de Gaza. Yo creo que los ciudadanos cada vez están empezando a comprender que esta voz, la voz de la cristiandad, que durante 36 años pues me he posicionado en contra de los desvaríos políticos de la política de ámbito nacional, la partidocracia, si observamos desprendidos de prejuicios y de intereses, aquí de lo que se ha tratado es de destruir un Estado-nación que debe de avalar, amparar, asegurar, cobijar a nuestros ciudadanos, que la sensación que tenemos desde Paiporta en adelante es que asistimos a la muerte de un Estado fallido. No es que Sánchez Castejón se niegue a ayudar a los valencianos, es que ni tan siquiera nos lo podemos permitir, visto que el actual gobierno de la nación ha decidido pues enviar 2 de cada 3 de nuestros soldados a una guerra, a un negocio que no es el nuestro. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer los españoles hoy, que no somos tan siquiera capaces de prepararnos ante una tormenta, o que no tenemos la capacidad de invertir lo que corresponde para asegurar pues algo tan necesario para una sociedad contemporánea y civilizada? Tener en cuenta que las imágenes de los incidentes ferroviarios han dado la vuelta al mundo, y que suele ser un argumento para que desde el exterior el poder del capital, el poder de la corporación decida no invertir en España, porque la proyección es de República Bananera, República del Congo. Vamos a imaginar un empresario en China, en la India, en Brasil, en Estados Unidos, que de pronto está barajando la opción de invertir en España, y lo primero que recibe es que en España pues los trenes caen como un castillo de naipes, es decir, no van a invertir. Se ahunda en el socialismo, se ahunda en un desierto socialista, y los españoles hoy la sensación que tenemos es que estamos solos, desnudos, desarmados, que ningún actor que compone un Estado-nación no está ejerciendo funciones, que se denuncia lo que se denuncia y sabemos lo que sabemos y sin embargo no podemos hacer nada, que somos sometidos a partir del terror, que tenemos que callar y mirar para otro lado. Y yo creo que la buena noticia, punto número 1, que nuestros jóvenes cojan una pala y empiecen a limpiar de fango socialista, Paiporta, indica de que brotes verdes, es decir, que la población ya no necesita este Estado, que ya nada justifica este Estado o esta forma de entender la figura del Estado, que están solos, la judeomasonería, que nos están planteando un imposible que no queremos asumir, y desde mi punto de vista, desde hace bastante tiempo, desde el preciso instante que los medios de comunicación nos informan de cómo nuestros ancianos fueron abandonados en las residencias de una forma extraordinariamente cruel, perversa, funesta y siniestra. Estamos hablando de seres humanos que pierden la vida de hambruna. Bueno, yo creo que tenemos argumentos los españoles para plantarnos, para hacer todo lo posible para hacer caer un modelo de entender la política que, observada el gesto y valorado el gesto, no las palabras ni las declaraciones rimbombantes, aquí de lo que se trata es de destruir España, y se reafirma el titular del 36, la masonería contra España. Es de lo que se ha tratado. Llegó la masonería política, llegó el destape, llegó el comando Rothschild, llegó la pornografía, llegaron las drogas, llegaron todo tipo de pandemias y enfermedades. Nos ha faltado pues la caída de un meteorito prácticamente, es decir, la vocación que nos muestra hoy nuestro gobierno, siendo generosos, visto que tampoco es un gobierno, como he citado en muchísimas ocasiones, en España no acuñamos nuestra moneda, por lo tanto no tenemos nuestra soberanía, no regulamos nuestro espacio terrestre, aéreo o marítimo, por lo tanto no estamos defendiendo nuestro territorio, y lo que se aprecia es un ataque y derribo al sector primario. Si no tenemos cultivo, no tendremos cultura. Un desmontar una obra esencial, obra hidráulica nacional, por lo tanto, desertización. Allí donde no hay agua, no hay vida. Con la obra hidráulica nacional fundamos pueblos y pedanías, por lo tanto tenemos pobladores en el ambiente rural dispuestos a trabajar el cultivo. De este cultivo generamos excedente y desembarcamos en la industria. Sin embargo, aquí, insisto, sector primario salta por los aires, obra hidráulica nacional más de lo mismo,
industria se desmonta al servicio de la socialdemocracia alemana, nos convertimos en la España de los servicios, os han drogado, narcotizado, distraído y han llenado vuestras conciencias pues de todo tipo de contenidos basura y el resultante un país que no es capaz tan siquiera de defenderse ante los agravios que significan pues o que derivan de una tormenta. Tengan en cuenta que 5 días antes de la catástrofe de Paiporta fuimos avisados por el Servicio Nacional de Meteorología y que todas las partes implicadas suben a un avión y abandonan España. Incumplen sus funciones, se ahunda la nocturnidad y alevosía en el momento en que sabemos que el día de la catástrofe caen 4 gotas, que de pronto teníamos imágenes de la riera, el barranco del Pollo prácticamente seco y que en cuestión de 17 minutos y encaja con la hora de la apertura de las presas, de la puerta de las presas, de pronto, pues una riera completamente seca en 17 minutos pasa a multiplicar por 7 el caudal del Ebro. Es decir, eh, yo creo que esto ya no es una cuestión de conspiracionismos, negacionismos o de fascismos, es una cuestión de puro sentido común, de pura lógica. Lo que se ha estado haciendo con España durante los últimos 50 años es destruir España a los españoles. Se ha provocado un éxodo masivo del talento, la primera generación formada de españoles, oigan, han tenido que hacer la maleta, marcharse de España. Tenemos no tan solo nuestros jóvenes que no trabajan, si es que no quieren trabajar, paro crónico sistémico, cruzamos los 50 años, tampoco tendremos oportunidades, veníamos de un mundo de pleno empleo, deuda pública prácticamente cero, hoy estamos endeudando a nuestros bisnietos, hoy no tenemos pues seguridad, derechos, libertades. De hecho, cuando hemos analizado la aritmética que nos plantea el Parlamento antiespañol, lo que apreciamos pues es algo mucho más próximo a la idea de estafa piramidal que de lo que en principio debería ser la confrontación de ideas y de proyectos políticos, visto que votemos a quien votemos, rezaremos el muro de los lamentos y que todas las formaciones de ámbito nacional hoy defienden un mismo programa electoral. Para resumiros, abortismo, eutanasia, políticas maltusianas, el euro, la Unión Europea, la OTAN y todo tipo de agendas que no responden en absoluto a nuestros criterios, necesidades, exigencias, que no son nuestros negocios. Aquí llega cualquiera, George Soros, Bill Gates, el que sea, BlackRock, que se ha apropiado de la España vacía, pero el resultante, el finiquito de las políticas de la judeo-masonería se resume en dos expresiones. La quiebra técnica del Estado español, no lo decimos nosotros, es la propia revista Bloomberg o Wall Street Journal que lo confirman, ante la España vacía. Somos los últimos de Filipinas cercados por Numancia, tenemos ese derecho legítimo, divino y natural de defendernos. Yo creo que los españoles están empezando a comprender de que están siendo pastoreados hacia el abismo, de que cada día somos menos, de que cada día estamos más débiles, de que cada día tenemos menos opciones, que no podemos progresar, expresarnos, que ahora mismo se ha articulado un régimen en mayúsculas y nos tenemos que plantear el por qué, se ahonda en el sentido de la nocturnidad y alevosía ante Wuhan o ante las residencias, de que hoy, por ejemplo, pues un cristiano está siendo perseguido, y a título personal le quiero agradecer a la comunidad autonómica de Andalucía, que he sido muy crítico con vosotros. Quiero agradecer la respuesta que yo creo que dignifica y mucho pues la figura de las víctimas de un nuevo incidente más que protagoniza la partidocracia. Y, en fin, tengo 54 años y nací en un mundo en donde podías dejar una bicicleta en mitad de la calle y no pasaba nada, y hoy vivo en un submundo de malestar, de rencores, de exhumaciones, de bandos populares y nacionales que no están en el momento significativo, el agravio más importante de nuestras historias, de que la nuestra es la generación XYZ, totalmente desamparados, que prácticamente nuestra patria hoy es Internet y aquí estamos, pero que tenemos el derecho de establecer contacto con la realidad, extraer frutos de este paisaje que se llama España y de sentirnos españoles por la gracia de Dios, que ni tan siquiera se nos permite, ¿no? Hoy
en contra de cualquier lógica, por el mero hecho de ser español vas a ser perseguido, vas a ser estigmatizado a partir de términos fachas, negacionistas, conspiracionistas, lo que queramos, pero lo que sí sabemos es de que a nosotros, los españoles, se nos puede insultar, pero nosotros podemos acusar a la parte que nos acosa, que nos ataca, que nos maltrata, porque de hecho partimos de un secuestro cognitivo, prácticamente se nos impide reconocer qué está pasando y qué está pasando en el exterior. Y además estamos ante los subterfugios que describen todo proceso de maltrato, es decir, en donde el maltratador acusa a la parte maltratada, a la víctima, y aquí estamos. Que es que ni tan siquiera tenemos ganas de ser españoles, de formar parte de España, y si me permiten el consejo, creo que nuestra receta ante el titular de, creo recordar, septiembre, ¿no? Del 2020, en donde se nos dice que estaban abandonando a nuestros ancianos, creo que la receta de la desobediencia civil es la más lógica y la más civilizada, visto que estamos ante el desgobierno de la nación que más ha invertido en antidisturbios y prácticamente están para lo que están y nos esperan. ¿Correcto? No caigamos en la provocación, somos cristianos, somos personas que resolvemos los problemas de una forma razonada, inteligente, sensible. No nos situemos a la altura de estos primates por civilizar. El hecho de fotografiarse delante del incidente con cadáveres debajo del amasijo de hierros, pues sitúa nuestro órgano de gobernabilidad en un territorio bastante siniestro, funesto. Nuestros ciudadanos están empezando a visualizar las orejas al lobo y tarde o temprano los pueblos despiertan, y afortunadamente en España es gracias a vosotros que al menos en los últimos 32 años, en particular 12 últimos años y los 5 años de investigación Wuhan en adelante, al menos nosotros en España hemos sido los únicos en el mundo de plantear un bastión contra el Novus Ordus Seculorum, la reconstrucción del Templo de Salomón ante la llegada de un Mesías. Así que muchísimas gracias. Continuando, con vuestro permiso, vengo con una filtración, me aseguran, desde la Federación Rusa, que atentos, se ha producido un encuentro secreto entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin en Dubái. Es decir, como en esta mesa hemos anticipado, la percepción es de que va a haber un acuerdo de paz. Se necesita la paz, visto que no tenemos recursos para continuar con la guerra. Ni materias primas, ni soldados, y tampoco el crudo. Entonces, al parecer, según se nos filtra desde Ucrania, Volodymyr Zelensky está dispuesto a entregar Donbass a Vladimir Putin. Ambos, judío, criptojudío, ambos implicados en procesos de malversación de capital público, y ambos, pues, miembros de esta especie de cónclave de la Internacional Socialista, el Foro de Davos, en donde ambos afirman estar predispuestos a conducir sus pueblos hacia la cuarta revolución industrial. Y efectivamente, ambos confinan y vacunan. Y para cubrir los daños colaterales del arma de destrucción masiva, estamos hablando de que hoy en el mundo tenemos 400 millones de seres humanos, me disculpan, diagnosticados de lo que el sistema denomina COVID permanente, es decir, daño colateral del arma de destrucción masiva presuntamente. Una cuestión que deberíamos, si somos personas inteligentes y razonadas, deberíamos realizar un ejercicio de investigación, amplio escrutinio, medicina, ciencia, para reconocer qué está pasando ante este proceso de experimentación genética que viola la ley de la naturaleza, la ley de Dios, nuestros espacios jurídicos, que responde a criterios religiosos, supremacismo semita, y que ha significado un agravio extraordinariamente grave para todos los españoles y para todo Occidente. Estamos hablando que somos el pueblo del mundo que más ha sufrido la crisis sanitaria y económica. ¿De acuerdo? Los brotes verdes, y vamos como una locomotora, directos al precipicio. Es decir, que los progresistas, cuando nos hablan de progresar, deberían responder la pregunta de hacia dónde progresamos, y lo que percibimos es hacia la eliminación, la destrucción de España, que este es el objetivo final, rencores de la historia y del pasado de la comunidad judía internacional.
la intención de destruir España y por el camino plantearnos el escarnio, el maltrato, que si los españoles viven demasiado, que si los españoles solo ven fútbol, que si solo les gustan las motos, además de pagar, tenemos que ser maltratados. Si me lo permiten, insisto, sabiendo lo que sabemos y venimos de donde venimos, ahora mismo es mucho más inteligente el arrebatarnos, el sanar la herida, amputando, que el tener que sopesar lo que estamos sopesando. Desde mi punto de vista, la desobediencia civil hoy es de obligación. Desde un punto de vista civil, político, económico, ético, moral, filosófico, poético, espiritual, desde todas las dimensiones. Lo que no podemos hacer es financiar con el sudor de nuestras frentes, y vaya como financiamos, insisto, un 70% más de cargas tributarias, pues a nuestros propios verdugos. Desde nuestro punto de vista ya no estamos ante interlocutores políticos. La judeomasonería, esta especie de consulado del interés internacionalista, el Parlamento antiespañol, pues está más cerca desde un punto de vista jurídico de la figura del criminal de guerra que de la figura de un político. Es decir, al enemigo ni agua. En esta mesa, pues hemos tenido que pagar un alto precio. Bien, durante los últimos 36 años nos hemos posicionado en contra de la judeomasonería. Como secretario general del Movimiento Victoria los últimos 12 años, más de lo mismo. En todo momento hemos cumplido funciones, al menos en España ha habido un contrafuerte, y de eso se trata una democracia, del contraste de ideas y de proyectos. Hemos diseñado una alternativa, la construcción de la República del Cristo Rey, y después de pagar lo que hemos pagado, pues es de agradecer, emociona la respuesta de almeriense, de Huelva, de Córdoba, ante un funeral laico, pues la respuesta es cristiandad. Y yo creo que este es el camino. Es decir, ante un desierto socialista nos queda el paisaje, y este paisaje se riega pues con voluntad de trabajo, con humildad, con entrega al otro, con generosidad, con gracia, con misericordia, es decir, con valores y principios cristianos que ni por asomo la judeomasonería proyecta. Esta especie de vivir del cuento e invertir o transformar el pilar de una democracia, la meritocracia, a partir del vamos a odiarnos entre todos, o vamos a pisarnos los unos a los otros, vamos a escupir hacia abajo. Esto se acaba, estamos ante un modelo que no funciona. La vida se hace posible a partir de la generosidad de la entrega al otro. El padre se entrega a la madre se entrega al padre. Nosotros somos los únicos que en todo momento hemos defendido, por ejemplo, la protección de la familia como prácticamente la empresa de las empresas, la gran catedral que nos ofrece la naturaleza. Sin la familia no se optimizan las opciones de futuro. Debemos de invertir en la vida, y hoy estamos invirtiendo y mucho en la muerte. Es decir, pasaríamos de lo perverso, de las interpretaciones políticas que se nos ofrecen, a versar como personas inteligentes, adultas, maduras, sensibles, que nos decimos las verdades mirándonos a los ojos, y que entre todos intentamos resolver los problemas, que son problemas que yo creo que nos afectan a todos por igual, que hoy no tiene ningún sentido ni tan siquiera la idea de riqueza, visto que una persona que tenga la enorme fortuna de acumular riqueza, pues va a vivir las desgracias de vivir en un mundo basado en lo maligno, en las injusticias, los desajustes, las mentiras, la hipocresía, el fariseísmo, en una estafa piramidal tras otra, desde la tierra plana al Parlamento español, ante una serie de figuras que se nos presentan en público, y cuando atendemos sus gestos y sus definiciones todo es brumoso, abstracto. Ya hemos dejado de creer, y esto es lo peor que le puede pasar pues a un faraón, al César, a todo regente o al Santo Padre. El común de los mortales, por lo tanto, ante este páramo desolador, que no tan solo es la desertización de España, sino cómo se nos ha secado el alma a los españoles, yo creo que todos ahora estamos necesitados de drenar nuestras tierras y de hacerlo a ser posible con las lágrimas
de nuestros antepasados, con la sangre de cuerpo presente, defendernos como toda criatura se defiende e intentar invertir en aquello que somos. En Europa no se nos ha perdido nada, nosotros somos la corona de la hispanidad cristiana y es en torno a los valores y principios cristianos que los españoles hemos tenido la capacidad de escribir páginas gloriosas para la historia, no tan solo nuestra, de toda la humanidad. Somos el pueblo de los pueblos, venimos de Altamira y nuestra humilde vocación es de continuar perpetuando este pueblo, este linaje, esta raza, este sentido de paisano y de paisanaje. Somos un pueblo muy envidiado, codiciado, nos visitan casi 90-93 millones de seres humanos. El pozo de la historia se escribe a partir, la columna vertebral de la historia de la humanidad y de los procesos civilizatorios se escribe a partir de la palabra España. La estamos intentando despolitizar para preservar su verdadero significado, que es de una naturaleza poética. España no pertenece a ningún político, España no es una cuestión de afiliación de partido, España es Don Miguel de Cervantes. Así que, para informaros, no tan solo venimos de una filtración, un Vladimir Putin que prácticamente claudica, venimos de una rueda de prensa en donde hemos podido apreciar su ministro de Asuntos Exteriores romperse a llorar. El rumor que recibimos del Kremlin es de que Vladimir Putin se plantea claudicar. Esta es la forma en que está claudicando. Ha aparecido un público para afirmar que está dispuesto a entregar 1.000 millones de dólares congelados por la administración norteamericana en el Consejo de Paz de Donald Trump, es decir, en el gobierno del mundo ante el reinado del Mesías. Por lo tanto, cumple la orden de entrada, foro de Davos, y cumple la orden de salida. Es decir, que estamos ante un big fake, un fraude, el conflicto de Ucrania, y efectivamente nos tenemos que preguntar por qué Volodymyr Zelensky hoy está dispuesto a entregar Donbass cuando estará la exigencia del acuerdo de Alaska el pasado mes de agosto. Estamos hablando de más de 3 millones de difuntos. Es por la memoria de estos difuntos que en la mesa de la cristiandad defenderemos la verdad, porque tan solo la verdad es lo que nos puede hacer libre. El ser humano debe hacer acopio de agua, de alimentos, debe trabajar. Estas son las exigencias de la ley de la naturaleza, la ley de Dios, pero gracias a la cristiandad todos vosotros tenéis la oportunidad de pensar y de cultivar conciencia. Ese es el territorio de la verdadera libertad, y no la libertad que os ofrecen los socialistas de derechas, los liberticidas, que os prometen libertad mientras os la niegan a partir de cargas tributarias. Desde la sede del Movimiento Victoria lo tenemos claro, pero desde un punto de vista económico y político. Esperamos, seguimos trabajando para ganarnos vuestro afecto y vuestro apoyo, y esperamos algún día, si Dios quiere, pues el poder dirigir a buen puerto pues este pueblo y esta patria que, como digo, en absoluto guardan relación a una cuestión política. España es un poema y los españoles son su poeta. Y si España existe, es gracias a Don Miguel de Cervantes, y lo que hoy los españoles preservan en la memoria no es Pablo Iglesias, Óscar Puente o el señor Pedro Sánchez Castejón. Lo que conservamos en la memoria es a Don Miguel de Cervantes. Así que, en defensa de la naturaleza, la vida, la conciencia, nosotros nos alzamos como nos alzamos. Creo que es gracias a vosotros que hemos podido escribir una página, pues yo creo que bastante significativa para nuestra historia, ante una situación bastante paupérrima, totalmente desnudos, desarmados y desamparados, ante un desierto llamado la España vacía, pues el segundo Cristo Redentor. ¿Qué tal? ¿Seguimos? Quizá estoy siendo un poco intenso y denso. Me avisan, Me avisan. José Antonio, por favor, baje usted el acelerador. Pero me ha parecido oportuno pues dirigir unas palabras para todos los españoles y en particular para, bueno, pues el entorno de las víctimas de este tipo de fatalidades, llámese Paiporta, llámese el tren de Aldamuz, en fin. Es una pena, pero lo que se aprecia, aquellos que tenemos un cierto pozo, es toda una vida conviviendo en España, lo que se aprecia que es una tras otra. Y que no tan solo es una tras otra, que el resultado siempre es el mismo. Un agravio a estas dos palabras, España y españoles. Entonces, desde nuestro punto de vista, pues no conviene.
Nosotros vivimos aquí, este es nuestro paisaje, debemos optimizar nuestras condiciones de vida, mejorarlas y a partir de estas abundancias, de estos excedentes, empezar a permitirnos los lujos que se permitían nuestros antepasados. Partíamos de la tercera industria cinematográfica del mundo y hoy pues somos el hazmerreír de este mundo. Yo espero que los españoles os sintáis orgullosos, yo me siento muy orgulloso de vosotros, a pesar de fricciones, yo creo que es sano el hecho de contrastar y poder percibir el día y la noche. Es decir, no soy un hombre políticamente correcto, busco la confrontación y la fricción porque es de esa chispa que surge la vida. Y que hoy los almerienses, cordobeses o en Huelva se estén encomendando al Cristo Redentor, desde mi punto de vista es una muy buena noticia, porque lo que hace que un grupo humano fracase y sucumbe es el indultar a Barrabás y el crucificar la sabiduría, la espiritualidad, la poética, la filosofía, la ética, la moral, que hace que un ser humano tenga mínimas coordenadas espacio y tiempo, pise sobre el suelo y se pueda preparar ante la tormenta. La tormenta vendrá, estamos viendo la zona de Norteamérica, luego voy a ahondar, me estoy acelerando porque tengo muchísima información sobre la mesa, en todo caso, bueno, podemos volver a lanzar una intervención mañana mismo, esta tarde, y continuamos el hilo, pero quiero atomizar la información que tengo sobre la mesa. Venimos de una filtración, encuentro cumbre entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin en Dubái. La previsión es acuerdo de paz, se entrega Donbass a la Federación Rusa, significa un agravio para los intereses geoestratégicos del pueblo de Ucrania, estaríamos cerrando la puerta al Mar Negro, al pueblo ucraniano, y además situando pues prácticamente Odessa a los pies de los caballos, ¿no? Bueno, sorprendentemente, Volodymyr Zelensky ha orbitado 180 grados y ahora pues arremete contra Europa y los europeos, que hemos tenido que pagar y mucho. Lo que se está percibiendo es, desde las distintas cancillerías europeas, es un grito agónico de indefensa. Parece ser que debemos de invertir. Venimos de unas declaraciones de Mark Rutte, el CEO de la OTAN, en donde se nos dice que los europeos estamos indefensos, cabe preguntarse a qué. Del propio Merz, que nos está hablando del derrumbe del Novus Ordus Secularum y que debemos defendernos ante este derrumbe. La previsión, por lo tanto, es caos y anarquía. Donald Trump está para lo que está, como decía la artista, entre comillas, judía Marina Abramovich, para caotizar el mundo y de este modo imponer un nuevo orden a partir del nuevo orden. ¿Qué quiero decir? Con Wuhan y los espacios de confinamiento lo que se percibe es que en el mundo existe un único poder unilateral y alienante que tiene la capacidad de confinarnos a todos. Esto no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Este poder, una vez logra el objetivo, que es experimentar genéticamente para la fabricación de un nuevo ser humano comprendido como un súbdito o un animal de granja, es decir, pasaríamos del esclavo psicológico a partir del aparato de propaganda al esclavo genético. Esta es la intención de la comunidad judía internacional, ¿correcto? La cuestión es de que a ellos les ha interesado mucho el volver a un mundo multipolar basado en reglas para caotizar el mundo. No tenemos los materiales para conducirnos a una guerra. De hecho, una guerra mundial es un proceso lógico, razonado y organizado. Al menos se nos permite caer con un sentido, con una causa. Tampoco se aprecia este sentido. Lo que tenemos es pues carencias importantes, materias primas, número de efectivos y de soldados, el crudo. La próxima intervención os voy a plantear un análisis de las cuestiones de recursos humanos naturales. Estamos en una frontera de no retorno, la hora final, que denominan nuestros científicos. Os voy a plantear una intervención que, bueno, a más de uno le va a volar la cabeza, pero yo creo que estamos los seres humanos, creo que la gravedad y la profundidad del signo de los tiempos es mucho más profunda y grave de lo que imaginamos, de que sin quererlo hemos abierto la puerta a la extinción de una especie. Puede parecer exagerado, pero me voy a argumentar y lo voy a hacer con ciencia. La cuestión es de que, bueno, la previsión es paz,
Yo soy de la opinión, desde que se necesitó la guerra como cortina o como sociedad instrumental para velar los daños colaterales del arma de destrucción masiva, soy de la opinión que lo que se va a hacer es incendiar polvorines. Y cité varios. Conflicto de Ucrania, Franja de Gaza, Corea del Norte, Corea del Sur, España, Marruecos, Venezuela con Brasil. Bueno, ahora mismo tenemos un informe del Pentágono que está hablando que se está instigando para que Corea del Sur ¿eh? ejerza funciones defensivas ante Corea del Norte. Es decir, que la previsión ahora mismo es pasar de Ucrania a Canadá y Franja de Gaza a Corea del Norte, Corea del Sur. Por tanto, a medida que se rediseña el Novus Ordo Seclorum para plantearnos un gobierno del mundo, el Consejo de Paz, una auténtica herejía, que aquellos que predican con la guerra y que viven de la guerra, los perros de la guerra, nos estén planteando la paz, un término cristiano, se nos ofrece la paz, por lo tanto, no de una forma versada, es lo perverso, es decir, una auténtica herejía cristiana. Recuerden ustedes que cuando hablamos del Novus Ordo Seclorum, desde mi punto de vista, con un marcado sesgo anticlerical, anticatólico y anticristiano, estaríamos ante el reinado del anticristo, ante un judaísmo que brilla por su ausencia y que se ha transformado en el odio a la cristiandad. Esto es nuestro mundo, esto es la modernidad, ¿correcto? Por ejemplo, las expresiones de un Benjamín Netanyahu que afirma en público que Jesús de Nazaret era un rabino judío. La pregunta es, ¿a colofón de qué? O, por ejemplo, pues otro judío que forma parte de la facción más extrema, más ultraortodoxa del judaísmo, el Javan Yubovich, el señor Javier Milei, que viene de afirmar que de poder viajar atrás